familia, qué placer saludarlos y compartir junto a ustedes este tiempo que les propone el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca para seguir aprendiendo. Usted se preguntará, ¿qué pasa con aquellas escuelas que están lejos de la ciudad donde seguramente vive usted, vivo yo, o aquellas escuelas que están en aquellos lugares donde a veces se llega por un senderito y en nuestra Catamarca existe eso? Y para hablar sobre educación rural tenemos una amiga de tantos años, la profesora Mabel Villacorta. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo están? Bien, un gusto. Educación rural sería bueno porque realmente es una tarea maravillosa y también hay que tener mucha vocación, ¿no? Bueno, es una de las cuestiones que uno ha ido trabajando. Si realmente la educación rural, básicamente, es una educación solo por vocación, por profesión o por una necesidad económica. Esta temática ha sido ampliamente discutida y básicamente en los 90, ¿no? Básicamente en los 90, cuando las distintas profesiones y la situación económica de nuestro país estaban en una situación de crisis. Claro. Entonces, ahí se pone en jaque, si se quiere, desde qué lugar estoy en la docencia. ¿Estoy en la docencia por una necesidad, estoy en la docencia por una profesión o estoy realmente por una vocación? Esto no excluye la combinación de estos elementos. Totalmente. Y cuando nosotros hablamos de educación rural, estamos hablando de una escuela que tiene un contexto diferente y también un escenario diferente para poder trabajar. A veces es un solo maestro para muchos grados. Contanos un poco, porque sé que vos hiciste una investigación importante sobre la educación rural. Bien, sí, así como un dato de distinción, es un trabajo de investigación, una tesis doctoral, que todavía no está cerrada, digamos, desde el punto de vista académico, pero que está concluida desde el punto de vista de la escritura. Y 2 años trabajé en la investigación propiamente dicha, pero mi interés sobre la educación rural viene desde la década del 90. Ajá. Desde la década del 90 he comenzado a trabajar esta temática, que inclusive hice publicaciones en otros lugares, y siempre desde el contexto de la educación en Catamarca. Ajá. Siempre me dediqué a describir, a saber, a interpretar, digamos, este trabajo tan sublime para mí. Ya estoy adjetivando, ¿no es cierto? Ya estoy dando me parece fantástico. Un elemento de valor porque ha sido una gran satisfacción. Y el contexto rural es un contexto complejo. Es un contexto complejo que demanda, interpela, cuestiona, hace que el docente dude, ¿sí?, de cómo hacer las cosas dentro del aula. Y ahí surgen distintas vertientes en su reflexión, en su análisis, ¿sí? Por un lado, pensar qué me ha dado la formación docente, y en esta investigación hubo las dos situaciones posibles, digamos, docentes que estaban muy agradecidos por lo que le dio su formación. Ajá. Para desempeñarse en ese contexto, y otras que directamente decían, no tengo ningún elemento, claro, no he tenido ninguna herramienta, y esto fue prueba y error, ensayo y error. Y cuando nosotros hablamos de esa escuela que está allí, en una zona rural, muchas veces el personal es director, es maestro de todos los grados, es el cocinero de la escuela. Qué tarea, ¿no? ¿Cómo se trabaja allí? Los docentes, en líneas generales, y esto es un dato también que tiene que ver con la administración del sistema educativo y la organización del sistema, hasta el año más o menos 2001, 2002, 2003, las escuelas venían siendo de personal único, estas que entran en la categoría de ruralidad, Mario, porque, a ver, es importante destacar que la categoría de ruralidad, a los efectos de hablar de la escuela, hay que incorporar las que nuestra normativa tipifica como escuelas de tercera y cuarta. Claro. ¿Sí? Y estas escuelas, en líneas generales, antes de esta fecha, eran de personal único,
el docente era el director y era la ordenanza y era el cocinero y era el que hacía los trámites de la administración de la institución, el que gestionaba ante la municipalidad, ante la sociedad, un camino, un techo, una pintura, la provisión de recursos, pero a partir de esa época, la administración y la organización del sistema educativo en Catamarca fue como incorporando algunos perfiles más. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Entonces, se enriqueció. Nos hemos encontrado con escuelas que históricamente tenían esta categoría de personal único, pero que a partir de ese momento, después del 2000, fueron designados docentes, 2 o 3 docentes. En líneas generales, hoy las escuelas tienen el director que seguramente se desempeña en alguno de los grados, claro, vamos a decir grado aún cuando la ley especifica año, pero para ser gráfica, digamos, en el nivel primario, y están los docentes especiales también. Qué bueno, qué bueno. Los docentes especiales, algunas escuelas tienen en inglés, en las música, materias artísticas, claro, claro, en los lenguajes artísticos, en tecnología, y también por cuestiones de administración a veces carecemos de este personal, pero ya no está totalmente solo, ¿sí? Pero en la historia prácticamente de nuestras escuelas catamarqueñas y argentinas, estaba en la soledad absoluta, absoluta. Y el trabajo acá es difícil porque, como contaban los docentes, nosotros en estos escenarios tenemos una multiplicidad de roles, una multiplicidad de compromisos. No solo somos el director de la escuela, el docente, sino somos el consejero de los chicos, niños y jóvenes, somos el veterinario del lugar porque tenemos que ir a contribuir con la aparición de las cabras, de las vacas, de las ovejas, de las llamas. Los consejeros de los chicos básicamente, y muchas decisiones de las familias respecto de sus progresos, sus desarrollos, qué pueden hacer para producir más. El referente social es el maestro rural. Y qué importante, porque ese maestro rural puede motorizar a esa comunidad, ¿no es cierto?, a que quede allí estancada o que pueda progresar o pueda tener un horizonte nuevo, ¿no? Mario, eso es, absolutamente es así, ¿sí? La situación que yo he vivido en los relatos con los docentes de tercera y cuarta categoría, se desprende eso precisamente, ¿no? Nosotros acá somos como el alma mater del pueblo, ¿sí? Esa alma que lleva adelante y trabaja en la proyección de la comunidad, claro, ¿sí? Claro. Pero eso también lo coloca al docente y esto en un dilema. Y en un dilema, te diría, de carácter ético, porque hay un relato que me pegó fuerte, digamos, que fue la de un director que me comentaba que un padre de uno de sus alumnos lo convoca a su casa para hablar algo muy serio. Ahí que ves el tipo de vínculo que mantiene el referente, que es el docente, y el docente como depositario de mi preocupación, de algo que me aqueja, digamos, ¿no? Y el papá le pidió expresamente al docente que no le enseñe tanto a su hijo. Ajá. Esto me sorprendió. ¿Y cuál era el motivo de ese pedido? Que él no quería que su último hijo se fuera igual que sus hermanos mayores. Entonces, acá yo me planteo esto del dilema ético, ¿no? El dilema ético entre el ser y el deber ser. Totalmente. Entre generar acciones para el presente y para el futuro de esos chicos, como así también genera la contracara, ¿no? Genera o abre la puerta a la soledad de las familias. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Mabel, qué interesante y qué tema apasionante. Seguramente vamos a seguir charlando sobre este tema y permitime nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a todos los docentes rurales de Catamarca y del país, por supuesto, ¿no es cierto? Que están haciendo patria, ¿no? Están haciendo patria porque el docente, no solo que él tiene que
tener las herramientas para tolerar esta interpelación del mundo, esta interpelación del otro como persona en su dimensión humana y en su dimensión social, porque esto es básicamente lo que yo realzo de los docentes rurales, sino también que es un docente que ha carecido históricamente en el sistema educativo argentino, ha carecido de elementos de una organización institucional y pedagógica acorde a ese contexto. Claro. Porque la organización institucional y la organización pedagógica en nuestro país en términos normativos fue creada exclusivamente para las escuelas urbanas. Claro, exactamente. Entonces, él tuvo que reinventar un formato pedagógico, pero que por suerte es lo más genuino. Claro, totalmente. Porque él tuvo que inventar, tuvo que crear, tuvo que innovar. Con la nada misma. Desde la nada, tuvo que hacer un formato de enseñanza que no está en ningún libro. Exactamente. Que no está en ninguna normativa. Entonces, ahí radica el valor del docente rural y el trabajo que él hace. Yo siempre digo, deberíamos desde la urbanidad, si me permiten el término, aprender de la ruralidad, porque tienen mucho para darnos y mucho para entregarnos. Como vos, con tu generosidad, has podido brindarnos todo este panorama. Así que muchísimas gracias, Mabel, un gusto. Muchas gracias a vos y seguimos viéndonos. Cómo no, con todo gusto. Yo les propongo que cuando nos volvamos a encontrar, caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos. Y allí habremos aprendido que la vida nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao, hasta la próxima.